en la provincia de Santa Fe, en el interior de la provincia de Santa Fe, un pueblo de 16.000 habitantes que ayer se vio sacudido cuando a las 7:15 de la mañana uno de los alumnos, un chico de 15 años, entró con una escopeta escondida en el estuche de una guitarra. Él tocaba la guitarra, por eso no sorprendió a nadie. Entró al baño, sacó la escopeta del estuche, salió del baño con la escopeta ya cargada y empezó a disparar. Entre esos disparos, uno acabó con la vida de un nene de 13 años, de un preadolescente podríamos decir, y con otros más que fueron heridos y afortunadamente en el día de hoy ya podemos decir que están fuera de gravedad. Para hablar del tema vamos a hablar con la licenciada en criminalística Jael Bischoff para entender un poco más de qué va esto y qué se puede hacer ante este horror y qué se puede hacer para prevenir. Buenos días, Jael, gracias por venir. Hola chicos, es un gusto verlo de nuevo, re contenta de Qué venir otra vez. Me alegro. Lástima el tema. Lástima el tema, siempre me toca venir frente a las desgracias, pero bueno, estos casos abren el tema de conversación, da lugar a que hablemos de estas cuestiones tanto en casa como en las escuelas. Es algo que debería estar incluido ya en las currículas estudiantiles. Uh-huh. Se ha dejado un poco de lado la capacitación por parte de expertos en las escuelas. Hemos visto que la ley de ESI no se está cumpliendo claramente y me van a decir que tiene que ver la educación sexual integral con todo esto. Es cierto. Y la realidad es que la pregunta. La ESI es una de las formas de prevenir violencia. ¿Sí? Es uno de los medios que tenemos para prevenir las violencias en las instituciones de todo tipo. Es el primer trabajo para tratar todos los tipos de violencia, porque el cuidado del cuerpo de uno abre lugar para poder hablar de los peligros a los que nos podemos enfrentar. Entonces, que no se esté dando eso, también da lugar a que no se estén dando otro tipo de formaciones, como todo lo que es ciberbullying, grooming. Uh-huh. Obviamente que hay instituciones que por su lado, inclusive acá en Salta yo me he comunicado, desde la Universidad Católica estamos trabajando con el mismo proyecto de todos los años, uh-huh, para que los colegios tengan esta formación, pero hay otros lugares en los que se ha dejado muy de lado dentro de la currícula, también porque con todo el tema de por ahí los paros o los feriados y los docentes terminan sin terminar con la currícula. Claro. Tampoco se le puede decir pedir a los docentes que sean todólogos. Uh-huh. Una de las cosas que más se criticó frente a este caso fue el actuar de los docentes, pero nosotros no tenemos protocolo frente a esto. Ninguna institución tiene protocolo frente a un tiroteo en Argentina. No, nadie. Nadie. O sea, lo sumo nosotros nos debemos acordar de haber hecho el protocolo para terremoto acá en Salta. Sí, ¿no? Es cierto. Pero ayer hablando con mi novio hablábamos, no recuerdo haber hecho un simulacro de incendio, por ejemplo. Ahora en algunas instituciones están más al día con eso, sí, pero no con estos actos de violencia. El tema es que ayer hacía un poco de archivo, honestamente no son muy frecuentes que tengan este nivel de gravedad. Tal cual, ayer hablando con mis colegas de la Fundación, por ejemplo, Federico Cermelo o Rodrigo Álvarez, que él es de Santa Fe y trabaja en Argentina Cibersegura, hablábamos y discutíamos el tema de que los casos que tienen este desenlace tan trágico son los que llegan a los medios. Claro. Sin embargo, hace no tantos meses, en el mismo pueblo, en el mismo lugar, a una chica le desfiguraron la cara a cuchillazos, de la misma escuela. ¿En la misma escuela? En la misma escuela. Y no solamente en Santa Fe, sino que mencionando un montón de casos, en lo que va del año ya tuvimos situaciones de suicidio. Mencionaba una de las compañeras, no en la misma localidad, pero hubo varios suicidios ya este año por situaciones de violencia institucional, violencia en las escuelas, y también por situaciones intrafamiliares, ¿no es cierto? Siempre recalcamos que los chicos por ahí hay una falta de acompañamiento muy grande desde todos los ámbitos. Pero sí recalcaba una de las estudiantes de esta institución que hacía pocos días habían tenido una situación de violencia entre compañeros, dos compañeros que se habían peleado en la institución, y bueno, y criticaban esto de que no se habían dado ninguna charla, ningún taller que aborde estas temáticas. Pero bueno, recalcar que hubo muchos hechos ya este año con los pocos días que llevamos de clases, y ni hablar del año pasado. Justamente hablábamos con las chicas de otros medios los números de bullying a nivel nacional. ¿Hay estadísticas, hay números? Hay estadísticas y en 2024 hubo un incremento bastante marcado, no me acuerdo ahora los valores exactos, pero desde 2024 en adelante hubo un marcado aumento de las situaciones de violencia entre pares. Esto se debe... En ámbito escolar. En ámbito escolar. Situaciones de ciberbullying, con ámbito escolar podemos hacerlo más amplio, clubes de fútbol, toda esta situación con el tema del uso de internet
¿sí? Que yo siempre recalco que dicen, bueno, antes no había bullying. Había bullying, pero no tenía el nivel de consecuencias psicológicas que tiene ahora por lo prolongado que es el acoso. Claro, pienso, ¿no? Meto ahí un bocadillo. Cuando éramos más chicos y nosotros íbamos al colegio, en lo particular yo que soy un par de años más, no existía esto de redes sociales, entonces posiblemente uno sufría o hacía bullying en la mañana, pero el resto del día estaba como liberado de eso. Hoy en día el resto del día uno está expuesto en las redes sociales a que el bullying ese se profundice. Bueno, traemos nuevamente la serie Adolescencia, que ya hemos hablado del tema acá. Esto de que el acoso se hace permanente en los grupos de WhatsApp, en los jueguitos online, en las redes sociales. No hay descanso, entonces el desgaste psicológico es mucho mayor, ¿sí? Por la prolongación del acoso. No es que el bullying antes no haya tenido consecuencias, porque las tenía y quizás tenía consecuencias más graves a nivel físico, pero a esto se debe en gran medida que haya incrementado tanto los niveles de suicidio, autolesiones y niveles de violencia en la institución. Porque obviamente hay muchos factores alrededor de esto, hay muchas hipótesis que se están manejando en los medios, como es algo tan reciente, no tenemos certeza de muchas cosas, pero se hablaba de cierta situación psicológica de este chico, cierto acompañamiento terapéutico que ya estaba teniendo por antecedentes de autolesiones. Tenemos un video de la abogada, si lo podés ir preparando por favor ahí en la operación. Tenemos un video de la abogada donde da cuenta un poco de esta situación. Ahora, me resulta difícil pensar que hay una sola explicación o una sola causa para entender este fenómeno que ayer fue dramático y extremo en Santa Fe, pero que, como bien decís vos, es muy frecuente, quizás no con la misma gravedad, pero es muy frecuente en todas las escuelas de la Argentina. Nosotros acá en el programa, ¿te acordás del chico que fue con un machete al colegio? Nos acordábamos de, me acuerdo, no sé si en Metán, unas chicas que hacía que otras se arrodillen y le pidan perdón, y si no les pegaba, y así se van repitiendo, ¿no? Sí, hemos tenido cosas aberrantes, situaciones de bullying y ciberbullying a chicos con discapacidad que han terminado en cosas bastante escalofriantes acá en la provincia, inclusive en el interior también. Pero es algo multifactorial, obviamente. En este caso en particular, yo les diría, no es que cualquier chico hostigado va a terminar haciendo un tiroteo en la escuela, sino que es algo multifactorial. Y no me puedo acordar el nombre del especialista que estaba hablando para Clarín específicamente, pero hablaba de esto de cómo orillan al chico a una situación en la que o explota hacia el exterior o deriva en autolesiones. Tenemos esas dos situaciones y los chicos están expuestos a mucho contenido violento en las redes sociales. Hicieron mucho hincapié que este chico hablaba mucho con gente de Estados Unidos porque hablaba muy bien inglés y como que daban a entender en los medios que quizás ahí hubo una influencia o ya le quieren echar la culpa a los juegos de armas, que ya lo hablamos acá, el tema de las influencias exteriores. Sí, decía que tenía alguna referencia y posteos que daban cuenta de que adhería o era fan o seguidor de otros casos vinculados a tiroteos escolares, y etcétera, etcétera. Las señales de alarma estaban, no se vieron, no les prestaron atención. Pero la familia se hizo cargo, o sea, a priori, ¿no? No, es muy difícil hablar sin conocer de cerca, pero entiendo que una familia que recurra a una terapia psicológica ya está haciendo algo, digo, sobre todo frente a las que no hacen nada. No, obviamente, pero como hablábamos recién, es algo multifactorial y hay que trabajar en conjunto. Claro. La escuela, la casa, el club. En la escuela no sabían nada, claro, por ejemplo. Tiene que ser una contención desde todos los aspectos, porque si vemos el video donde el chico está durmiendo y le patean la silla, y si eso se repetía continuamente y no había una labor de contención en la escuela, no se hablaba de estos temas en la escuela, no había cierto acompañamiento, también se hablaba de otras cuestiones en la casa de si había consumo de sustancia o no había consumo de sustancia, si estaba el padre o no estaba el padre, todos los medios dijeron algo distinto. Claro. Entonces es medio complicado ahí, pero si el chico ya estaba con un acompañamiento terapéutico, más aún se tendría que haber previsto todo esto, y me preguntaban en algún momento si se podía hablar de planificación del hecho. O de premeditación en realidad, para poder configurar la figura penal, que dicho sea de paso no hay figura penal porque el chico no puede ser penado con la nueva legislación porque no entró en vigencia.
Entonces, lo que más se va a trabajar es la parte psicológica. Fue lo que se habló, o sea, importaba si el chico iba preso o no. Sí. Más que evitar que se vuelva a repetir una cosa de esta. Acá no estamos poniendo en duda de si el chico cometió el hecho o no, lo hizo, está grabado, es evidente. Acá lo que se pone en tela de juicio es si el chico logra comprender la criminalidad del acto por su estado psicológico para el momento en el que ocurrió. ¿Sí? Y si bien hay signos de premeditación, entre comillas, como que haya llevado el arma, o sea, haya planificado llevarse el arma, toda la cuestión, hay que ver en qué estado psicológico estaba él y si comprendía la criminalidad del acto, porque habían ciertos rasgos llamativos, como que él se reía cuando lo metieron en la patrulla. Hay muchas cosas para tener en cuenta, para analizar, pero la realidad es que hay una falencia en los adultos que tengan que hacerse cargo de 15 años, tremendo. ¿Tenés el video de la abogada, Pulpo, por favor? Esto decía un poco en línea con lo que estás diciendo vos, la abogada de este adolescente que hoy en día se encuentra detenido a la espera de ver qué hace el Estado con esto. Ponelo, Pulpo, por favor. Nos interesa ahora es, de alguna manera, dar el abordaje más integral y más serio a este niño. Sabemos bien, y no queremos en ese sentido invertir los roles, sabemos bien quiénes son las víctimas de este caso y queremos ser sumamente respetuosos con eso, con el niño que perdió la vida y su familia, que son las víctimas de este hecho, pero también como profesionales estamos tendiendo a que se le dé el abordaje más profesional y más serio posible dentro de lo que es su no punibilidad encuadrado en el régimen anterior que entendemos. ¿Cuál sería el abordaje más serio al que usted se refiere, doctora? Actualmente el adolescente está en un centro especializado en minoridad, en niños, niñas y adolescentes, y va a tener un equipo, de hecho en el día de hoy va a comenzar el abordaje con un equipo interdisciplinario que comenzará a entrevistarse y a evaluarlo como para determinar si hay algún tipo de patología psiquiátrica, si hay algún tratamiento a seguir. ¿Estaba él en algún tratamiento? ¿Había interrumpido algún tratamiento? Él estaba en un tratamiento psicológico que había comenzado hacía escasos meses, pero por lo que pudimos conversar con el adolescente, él es una persona muy cerrada, de hecho es bastante difícil conversar con él en profundidad sobre estos hechos y los motivos de por qué sucedió esto, de por qué hizo esto. Y lo que nos manifestó es que si bien él estaba en un tratamiento psicológico, no había ahondado en sus tendencias autolesivas y suicidas con el profesional psicólogo. ¿Usted nos puede confirmar que él tiene este antecedente, es decir, previo a entrar con un arma, entrar a matar en su colegio, él tuvo autolesiones, tuvo tendencias suicidas? Sí, él es lo que motivó el comienzo de su tratamiento psicológico, fueron autolesiones que se infligió en los brazos, cortes que no fueron de gravedad, pero bueno, sí dejaron algunas cicatrices visibles. Por ahí no quiero normalizar esta conducta, pero es algo que se suele ver en adolescentes. No ha habido un intento de suicidio serio en el sentido de que haya riesgo para su vida, pero sí estas manifestaciones por parte de él, también al entrevistarse con nosotros, de sentirse un bicho raro, de no encajar, de querer liberarse. Él hablaba de liberarse al hecho de quitarse la vida. ¿Y confirman que el agresor haya sufrido algún tipo de bullying? No, hemos conversado en primer término con los padres y posteriormente con él, quienes nos han manifestado que no ha habido situaciones de bullying. Sé que han circulado algunos videos, los hemos visto, pero responden más bien a bromas por ahí internas entre grupos de amigos cargadas, que no a una situación efectiva de bullying. Todo lo que digamos. Volvamos al piso, si querés dejarlo de fondo, Pulpo. Vemos a las familias del pueblo de San Cristóbal en Santa Fe unidos en el pedido no solamente de justicia, ¿no? Porque la justicia se va a terminar dando y va a ser irreparable la muerte para esa familia, que encima era un hijo único, ese chico de 13 años. Me imagino que un dolor enorme. Escuché un testimonio de la madre cuando nos enteramos de lo que había ocurrido. Me fui rápido a buscarlo y cuando llegó se dio cuenta que había sido la principal víctima. Varias cositas ahí, Jael. ¿Qué te hace ruido? ¿Qué te resuena? Bueno, hablando de estas conductas autolesivas, si bien ella dice que no es un intento serio de suicidio,
son un llamado de atención enorme Ujú. para la familia que, bueno, actuó tratando de instaurar el tratamiento terapéutico, pero evidentemente no hubo cierta efectividad o no hubo el acompañamiento necesario o no hubo la recepción de él necesaria del tratamiento como para poder resolver lo que le estaba pasando. Pero evidentemente hay cierto antecedente y esto que hablan de las diferencias entre grupos y demás quizás le restan importancia, pero tuvo cierta incidencia. Pero bueno, hay que esperar los dictámenes de los especialistas en psicología forense, los psiquiatras, que lleguen a una conclusión. Evidentemente, él no estaba bien y en algún punto iba a colapsar. Ujú. Así que... Después la otra cuestión que me pareció interesante, que da cuenta la abogada, es que dice no había, por lo menos los padres no registraban una situación de bullying sistemático, sino más bien bromas o una relación normal de adolescentes. Sí, bueno, eso habría que verlo. Llegado el caso que lo decía la justicia, eso se podría corroborar a través de las redes sociales o los grupos de WhatsApp. Se podría investigar un poco más, llegado el caso de que quieran instaurar que ese fue el móvil. Pero evidentemente la justicia no va a ir por ese lado. Yo creo que van a trabajar sobre la salud mental de él, que... como lo instaura la ley, una persona que no se encuentra dentro de sus facultades, que tiene una situación que la vuelve peligrosa para sí mismo, para la sociedad, debe quedar en una institución que lo acompañe, y esperemos que se pueda componer y que realmente, desgraciadamente para la familia del niño que falleció, no hay justicia que alcance o que repare ese daño. Tenemos, sí, perdón. Sí. Te iba a decir algunos Sí. mensajes y seguimos Dale, pimponeando. sí. Martí. Por acá nos dicen, chicos, todo empieza con el viva la libertad, carajo, la violencia es estructural y traer la cultura yanqui a la nuestra tiene estos resultados. Perdón, el niño que murió no era el que le hacía bullying, era más chico y tuvo la mala suerte de pasar por la puerta del baño cuando el otro salía, dicen por acá. Claro. Sí, eso es verdad. No es que él fue a atacar a una víctima particular, que eso también como que desbarata la hipótesis del bullying, de estas situaciones de acoso sistemático, sino que desgraciadamente Ian fue el chico que lo vio salir del baño, Claro. estaba ahí, él ya estaba armado. Y fue la primera persona que se cruzó. Ujú. No fue elegida a priori la víctima, ni ninguno de los otros chicos que fue lesionado en el medio del ataque, sino que, como bien describieron los chicos, era como azaroso Sí. el modo de ataque del tirador. Y respecto al otro comentario, sí estamos viendo una situación de violencia, pero es a nivel internacional, no es algo que se está viendo solo en Argentina, sino que en todos lados estamos viendo acrecentado todos estos discursos de odio que se mueven en las redes, que ya lo discutimos antes, que mucho más allá de la brecha política, porque si nos vamos a los casos de tiroteos anteriores en Argentina, fueron durante todos los periodos y en todos gobiernos distintos. Claro, obvio. Pero sí es verdad que la brecha que estamos viendo en la sociedad, que el discurso de odio que se está difundiendo, lo mismo que pasó con el discurso de los incels, las posturas extremistas y el sesgo algorítmico que estamos viendo en las redes, hace que esta gente que piensa medio parecido se junte y se potencie. Entonces, vamos regando odio por todas las redes sociales, total siempre hay alguien que nos avala. Bien, siguen llegando mensajitos ya él, pero los padres son los primeros que apañan al hijo cuando hacen bullying. La ESI debería empezar en los padres, nos dice Esteban. Bueno, acá siguen hablando, los discursos de odio y la violencia que se maneja hoy en día tienen esto como resultado. Ana nos ponía, que me disculpe la generación de cristal y los papás de algodón y la educación amable, pero hace 40 años atrás esto no pasaba, ni a la salida del boliche ni en las escuelas. Las familias educaban, realmente se respetaba la vida del otro. Rochi nos ponía, por favor, es urgente acompañar la salud mental en adolescentes, niños. Están solos, hay muchos vacíos y necesitan el acompañamiento del adulto. Nos surge salud mental. Por acá decían, qué bien que habla Jael, falta más Jael dando charlas en las escuelas. Ay, ojalá, me avisan cualquier cosa. Estamos muy mal como sociedad, dice Ana Pérez Otero. Yo pensaba, ¿no? Acá hace algunos días, mirá la casualidad, uno de los legisladores de nuestra provincia, un diputado provincial, Gastón Galíndez, presentó un proyecto para profundizar espacios de abordaje de salud mental en los establecimientos de nuestra provincia. Y se vuelve a poner en el tapete, ¿no?
Sí, no, yo la verdad siempre sostengo lo mismo, siempre hablamos de esto, que tiene que ser un trabajo conjunto. Me ha pasado, hay escuelas que se comprometieron realmente, yo pude hablar con los papás, con los alumnos, con los docentes, que sería como el contexto ideal, ¿sí? Llegar a todos sería como lo mejor. Pero bueno, muchas veces los ritmos de vida actual es muy difícil que se hagan un tiempo, inclusive trabajamos con un gabinete de psicopedagogos, lo dimos virtual para los padres. Estaría bueno que se interesen más por estas temáticas, que se puedan formar. Ya que estoy, voy a meter un pequeño chivo. Sí. Desde Fundación Lea volvimos a abrir las diplomaturas. Hay 2, son totalmente virtual. Es una vez a la semana, gente, no es nada. Y hay una que es para profesionales, que es la Diplomatura Superior en Ciudadanía Digital, y la otra que está abierta para todo público, que es la Diplomatura en Agentes Comunitarios en Ciudadanía Digital, que está dirigida para todas aquellas personas que quieran hacer un cambio en su comunidad sin la necesidad de tener una formación previa. ¿Sí? Y vamos a abordar todas estas temáticas: ciberbullying, grooming, sextorsión, discursos de odio. Vamos a ver cómo se plantea un proyecto para poder aplicar en sus comunidades. Así que los invito a sumarse y bueno, y sepan que está el Congreso de Ciudadanía Digital en septiembre, pero otro día charlamos de eso también. Bien, no, sí te vamos a invitar antes de septiembre, seguramente. Jael, sí. ¿Dónde pueden ver esta información que acabas de tirar así para que vean puntualmente dónde inscribirse y cómo? Bien, en las redes de Fundación, que es Fundación Lea, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn, la pueden buscar a Rosana Barroso, que es la directora de la Fundación y que ella está permanentemente compartiendo. En mis redes también van a encontrar todo, @lic.jaelbischoff en Instagram, Jael Bischoff en LinkedIn y en Facebook, que ahí vamos compartiendo toda la labor de formación que vamos a hacer. Hay algunos mensajitos más. Nico ponía por acá: siempre existió el bullying, antes se llamaba cargadas, pero no todos reaccionábamos así. Depende de la personalidad de cada uno, familias sobre todo, colegios y docentes. Y Mercedes nos decía: esta situación es el resultado de varios factores. Ausencia de límite por parte de los padres, mucha tecnología, todo el día celular, play, tablet y los jueguitos de guerra. La soledad en los chicos está generando esto. La falta de vínculo, la falta de un juego más didáctico, la falta de congregar, porque los chicos no se juntan. Ya lo hablamos en otra oportunidad, los chicos juegan por Discord, no es como antes hablábamos con mi novio justo el otro día, esto de juntarse en una casa a jugar a la Play, que por más que estés jugando a la Play, mínimamente tenés un vínculo social, estás compartiendo ahí. Están muy solos. Están muy solos, eso es una realidad. Yo no comparto el término de la generación de cristal, lo voy a desmentir todas las veces, porque la realidad es que los chicos no son más sensibles. Los chicos están más expuestos a un montón de cosas ahora. O más frágiles. Claro, no son más sensibles ni más frágiles, sino que todo lo que se está viendo en las redes sociales, el nivel de acoso, la soledad que tienen, la falta de acompañamiento en todos los ámbitos, hace que se vean más susceptibles a estas cosas. Nada, no son, se los nombra como nativos digitales, pero no tienen las herramientas para moverse. Les dan un celular a los chicos de 9 años y pretenden que se manejen solos dentro de la red, y eso es imposible, y hay una cantidad de material nocivo. Imagínense un nene de 9 años que esté usando X. Twitter, ¿sí? Expuestos a pornografía, expuestos a las apuestas, los problemas que estamos viendo de ludopatía es otro de los factores de suicidio que tenemos en el país. Sí, no, ver a figuras políticas importantes haciendo bullying, justamente, hablando de retrasados, utilizando condiciones como el síndrome de Down para deslegitimar a un opositor político. Tal cual, la brecha esa está llevando a que tengamos situaciones de violencia muy exacerbadas y a que los chicos tengan que tomar partido de ciertas cuestiones, que un chico de 9 años tiene que estar jugando, un chico de 15 años tiene que estar haciendo sociales. Esto de compartir, de salir, de relacionarse es algo que tenemos que volver a traer, ¿sí? Y los papás necesitan herramientas, porque sin las herramientas no vamos a llegar a ningún lado, así que tienen que hacerse el tiempo, tienen que averiguar sobre estas cosas y tienen que tener las herramientas para transmitírsela a los chicos. Los chicos no se pueden cuidar de lo que no conocen, entonces si no les brindamos la información, nadie va a cuidar de ellos dentro de la tecnología ni dentro de las instituciones educativas. Hay 3 antecedentes, por lo menos, en realidad hay muchísimos más, pero 3 por ahí los más resonantes de los últimos tiempos. El más grave de la historia argentina es el de Patagones. Carmen de Patagones, efectivamente, año 2004, provincia de Buenos Aires, en el sur de la provincia de Buenos Aires, más abajo incluso de Bahía Blanca. Es el antecedente más grave de la historia. Un alumno de 15 años, apodado Junior, utilizó una pistola 9 milímetros reglamentaria de su padre, que era agente de prefectura, para disparar contra sus compañeros, dejando 3 muertos
y 5 heridos. Mendoza, 2023. Una estudiante de 14 años ingresó armada al colegio con el arma de su padre también, policía, y realizó disparos al aire. El trasfondo, que después se conoció, fue una denuncia de abuso sexual por parte de un celador que la institución no había escuchado previamente. Y otra más cercana en el tiempo, Florencio Varela, y en Escobar se detectaron casos de estudiantes con armas y planes para tiroteos organizados por redes sociales que fueron frustrados antes de ejecutarse. En Salta, hace apenas unos días, en realidad fue el año pasado, en el colegio Hipólito Yrigoyen, un alumno de 14 años fue detectado con un machete dentro de la institución, lo que activó de inmediato los protocolos de violencia familiar. Mar del Plata, 2026, también este año, joven de 14 años terminó internado con fracturas múltiples en el rostro tras recibir una paliza y patada en la cabeza a un compañero simplemente por no querer cederle el banco. Son muchos los antecedentes. Para mí esto desmiente un poco la idea de que esto antes no pasaba. No, hay muchos antecedentes. Hablando con mis colegas, las situaciones de violencia se ven permanentemente en los colegios. Todo el tiempo, nada más que llegan a los medios de comunicación cuando tienen un final así de trágico. Pero es cierto. El problema es que hay que trabajar, porque si vos no trabajás esto en las instituciones, si vos no le brindás la herramienta a la institución, ¿cómo la institución va a prevenir? Claro. Y aparte, esto es una opinión mía, el tema de, vos no le podés pedir a los docentes que sean todólogos, que hagan el trabajo de un montón de personas, que sepan lo que saben los especialistas y sobre todo que pongan el cuerpo por lo que cobran. Claro. Así de simple y sencillo. Yo la verdad que entiendo que los docentes hayan actuado de una forma criticable en este caso, pero bueno, hay que ver quién iría a poner el cuerpo. ¿Por qué criticable? ¿Por qué los critican, digamos? Porque no se encerraron. No salieron a condenar a los chicos, no salieron a organizar, se encerraron. Claro. Inclusive, bueno, una de las alumnas señalaba que una de las chicas estaba con muletas y el preceptor le pasó por el lado. Claro. No hubo ahí, pero bueno, hay una falta de organización, todo el mundo entró en pánico. Igual así como los docentes esos que se escabulleron y que no dieron una mano a los chicos, tenés al portero, celador, que lo redujeron al pibe con una escopeta en la mano. Tal cual. ¿Se sabe de dónde salió la escopeta? Era del abuelo materno, solían ir a cazar, inclusive el viernes habían ido a cazar juntos. Que bueno, parece que ahí fue el momento morir en que el abuelo, pobre. Sí, inclusive se lo criticó mucho en las redes sociales, pero bueno, quizás para ellos en su contexto de vivir donde viven, de las prácticas que tienen normalizadas, es normal ir a cazar. Es una zona rural. Quizás uno con herramientas le dice, bueno, tenés un chico que tiene antecedentes de autolesiones, la verdad que no le pondrías un arma en la mano, pero bueno, es gente del campo, quién sabe cuáles son las costumbres de esa familia, y quizás estaba completamente normalizado, o sea, puede ser, podemos discutir acá si alguien le pondría un arma a un niño de 13 años, pero de 15 años, pero bueno. En este caso, bueno, la escopeta que utiliza este adolescente sale del abuelo materno. En el resto de los casos también sale del ámbito familiar, en la mayoría de los casos de parientes vinculados a las fuerzas de seguridad que tienen armas reglamentarias. Me pregunto, y dejo la pregunta abierta, a ver si tenés una respuesta, ¿qué pasaría si el acceso al arma que está restringido, justamente los casos que estamos contando tienen que ver con personas, niños o adolescentes que agarraron el arma de su casa, del entorno familiar? ¿Qué pasaría si las armas dejarían de ser restringidas en la Argentina y empezarían a venderse libremente como en algunos otros países del mundo? Me parece que estos fenómenos, no digo que se produzcan más necesariamente o automáticamente, pero sí habría más insumo para que aquel que no tiene un padre policía igual pueda tener un arma. Bueno, la realidad es que llegado el caso que se legalice la libre venta de armas en Argentina, vos para poder acceder a un arma tendrías que pasar por un riguroso examen psicológico. Sí. En su momento, cuando yo estaba cursando la carrera, fuimos a hacer el curso de tiro, sí, que ahora haciendo la retrospectiva, la verdad que me tendrían que haber hecho el psicológico para ir, no se lo hicieron a nadie. Mirá. Es algo peligroso, pero vos ya para acceder a los papeles, para tener un arma hoy, vos tenés que pasar por el psicológico. Sí. ¿Sí? Dicho sea de paso, sí hay muchas cosas para rever. Tuvimos el caso del chico que se suicidó acá en el polígono de Cerrillos en un curso de tiro. Pero sí deberíamos corroborar. Y mínimamente las armas que se estarían moviendo si se legaliza esto, estarían a nombre de alguien. Estarían registradas. Porque lo que estamos viendo ahora con todo el incremento del narcotráfico
que incremente el narcotráfico a nivel nacional quiere decir que hay muchas armas ilegales dando vueltas. Sí. Rosario es una provincia en la que hay muchos casos. Hubo muchísimos casos de tiroteos donde se logró identificar que participaron las mismas armas en algún momento. Entonces, lo que se está moviendo en Argentina son armas ilegales, pero a grandes cantidades. Entonces, esas no están identificadas, no están a nombre de nadie, nadie va a saber de dónde salieron. Entonces, hay pros y hay contras. Bueno, pero esas armas están en poder del narcotráfico y organizaciones que tienen acceso a eso. Liberar la venta de armas haría que cualquier persona pueda acceder. En el peor de los casos, sí. O sea, yo no estoy a favor la de estás que... bancando, me sorprende, ¿no? Yo no estoy a favor de que haya una libre venta de armas, pero si se hace tiene que tener muchas condiciones en el medio. No es que yo me levanto mañana con ganas de comprarme un revólver y voy y me lo compro. No sería esa Bueno, la en idea. Estados Unidos podés ir a un Walmart y comprar. Sí, podés. Me parece muy peligroso ponerlo así. No es en todos los estados de Estados Unidos, pero mi amiga que viajó y que estuvo allá me decía, andan enfierrados. O sea, Sí. vos lo ves y en algunos de los estados el único requisito es que si vos vas a andar con el arma, la tenés que tener a la vista. Exhibida, claro. Pero me parece tétrico. No liberaría yo la venta, pero llegado el caso que lo piensen hacer, deberían hacerlo bien. No somos un país muy apto para hacer Yo creo rigurosas las cosas igual. No bancamos, Así que acá. no bancamos, pero y si si se lo hacen, hace, que lo hagan bien, que por lo lo hagan menos. Marti, tenemos Y algunos la mensajitos última, más ya sí. para ir redondeando. Acá nos decían, Jael habla de que los padres también tienen que hacerse el tiempo para saber cómo tratar estas situaciones, y se me ocurre que esto se podría dar en reuniones de colegios. Cada vez que hay una reunión es solo para dar notas y reclamos, o en un mejor caso, alabar al niño, pero nunca se tratan estos casos a fondo. Bueno, gente, propongan Son que yo vaya a la incómodos. escuela, yo voy. Bien. Plantéenlo en las instituciones, pídanlo. Yo no soy la única profesional que da estas capacitaciones. Hay colegios en los que vimos muy buena respuesta. El año pasado, cuando fui en el Patrick, y hubo me sorprendió a mí la cantidad de papás que fueron. ¿Sí? Mirá. En otras instituciones no lo logramos coordinar. O sea, no hubo el interés o no hubo la forma de que los padres se hagan el tiempo para ir, que es una lástima. Pero ustedes, como papás, tienen que proponer que se hagan estas cosas. Tienen que decir, sí, nosotros nos vamos a poner de acuerdo. En el caso de las escuelas públicas, tiene que haber una participación de la cooperativa, porque, bueno, es algo que a la larga se paga. Se puede proponer algún proyecto, se puede hablar con alguna institución. En su momento la Fiscalía estuvo haciendo algunas capacitaciones, pero la mayoría de los proyectos iban directo a hablar con los chicos. Y para mí el eslabón más flojo es el de los papás, porque por ejemplo la semana pasada arrancamos con una formación con Fundación Nuestra Salta, junto con Fundación Lea, para docentes, y tuvimos más de 300 docentes conectados. No, la gente está ávida de hablar y capacitarse sobre estos Claro, temas. entonces nos queda una pieza medio floja que suele ser la de los papás. Entonces estaría bueno que si les interesa que se hablen de estos temas, lo propongan. Porque muchas veces, bueno, quizás piensan que no va a haber interés o no va a haber una buena respuesta, ¿sí? No, yo creo que todos Sí, necesitan yo creo esto. que hay muchos padres que necesitan el tema de saber cómo tratar estos temas. Por ejemplo, ayer lo hablaba con los chicos esta mañana, en un programa de streaming nacional, en no sé qué programa del uso, fue una madre con sus chicos que estuvo mucho tiempo viviendo en la calle, dormía en cajeros, ella lo contó al aire. En situación de calle. En situación de calle, y llorando pidió, por favor, en vivo, que a sus hijos no le hagan más bullying, y utilizó la palabra esta por ser marrones. Y la madre lo dijo en vivo al frente de no sé cuántas personas lo habrán estado viendo, y me parece que ella tampoco sabía cómo tratarlo, y estos temas estarían buenos que se traten en los colegios. Sí, sin duda. Sí, totalmente. Así que bueno, si hay apertura, los profesionales estamos a disposición Bien, para bien, colaborar. Si les interesa que se haga en la institución en la que estén, me pueden escribir por las redes sociales, no hay problema. No voy a dar mi número de teléfono por una cuestión de... No. pero Pero está en tus buscan redes, por Jael las redes. Bischoff. Nosotros vamos a hacer un recorte en las redes sociales nuestras. También va a estar la dirección para que se puedan contactar con vos. Pasando en limpio, si hay algo que puede llevar tranquilidad ante el espanto y el horror, es que se puede hacer algo, ¿no? Totalmente. Se puede prevenir. Me parece eso importante. Hablamos del acceso a armas, cómo restringirlo. Hablamos de bullying y salud mental, que es tan necesario abordarlo con mayor profundidad y ponerlo al alcance de todos, porque hoy un tratamiento psicológico, psiquiátrico, no está al alcance de todos los argentinos ni por asomo.
Ni siquiera gente que tiene obra social, te diría, que tiene garantizada la atención de salud mental. Los discursos de odio también, cómo podemos prevenirlo, y el rol, por supuesto, de las familias y la educación de manera transversal para tratar estos temas con gente que sabe, con profesionales, como en este caso Jael Bischoff, que te agradecemos por haber venido. Hay, si se quiere, un bálsamo de decir, che, bueno, no estamos condenados a que esto se haga moneda corriente, sino que podemos prevenirlo, no solamente en los lugares donde empezaron a ocurrir, sino en los lugares donde todavía, por suerte, no ocurrió una desgracia de este tamaño. Totalmente, todos podemos poner un poco de nuestra parte, así que bueno, los invito a conocer más de estos temas, a hablarlo, a traerlo sobre la mesa. Desgraciadamente estas cosas sirven para traerlo a la mesa en casa, así que los invito a que hablen con sus adolescentes, hablen con sus chicos y tratemos de no seguir difundiendo discursos de odio. Bien, gracias. Música y